tardes, buenas noches, hermanitos. Dios les bendiga. Una vez más, bendecimos al Señor por concedernos esta oportunidad de darle continuidad a este estudio tan interesante, muy abarcante. Cuando hablamos de el anticristo y estas cosas que pasan, eso es Apocalipsis, ¿verdad? Lo estamos mirando así. Si habláramos de las pruebas del tiempo de angustia, ahí está Apocalipsis. O sea que este libro recoge tantas cosas. Y entonces, pues queremos hacer unas aclaraciones para cerrar el tema del anticristo. Hay mucho más que cubrir, pero yo creo que por ahora tenemos ya una idea bastante concreta para darnos una idea de cuál es el desenlace, el final de lo que es el anticristo, cómo comienza el primer jinete, ¿verdad? Surge el anticristo, su agenda política, su agenda militar y cómo concluye. Pero eso no es todo. En el capítulo 13 tenemos más detalles de la bestia o del anticristo. También en conexión con Daniel, capítulo creo que es el 7 o el 8, que va muy conectado. Quiere decir que hay más todavía que estudiar al respecto. Pero antes de cerrar lo que se leyó, lo que se estudió la semana pasada, les hablé por encimita de algunas palabras claves. La lingüística tiene mucho que ver cómo se definen las cosas, y la geografía también les hablamos. Entonces, no pude presentarles por el tiempo las pruebas por las que yo me inclino a creer que el anticristo procede de las regiones del norte, de lo que es Rusia, ¿verdad? Y quiero, Brian, yo te envié unos screens. Quizás no los pude organizar todo a última hora, pero es muy probable que en la Biblia que esa Biblia virtual, si fuera posible, si la tienes, lo podemos ver también para ver cómo lo traducen al español. Porque yo uso la aplicación que yo uso para estudio, se llama MySword, y en esta aplicación, ya lo he mencionado anteriormente, puedes integrar muchos libros. Puedes integrar diccionarios, comentarios, muchas herramientas de estudio, pero casi todo esto es en inglés. Y entonces me gustaría, si Brian me ayuda, vamos a darle un tiempecito para que él ponga en orden esa Biblia, porque la tengo en inglés y le mandé unos screenshots, pero en inglés. Pero sería bueno si pudiéramos revisar esa información en español, en nuestro idioma, ¿verdad? Siento un poquito de calor aquí en esta área, no sé si ustedes sienten buena temperatura allí. Muy buena. Ok. Bien, antes de comenzar, déjenme una vez más activar el web para saber quiénes están conectados. Después de aclarar, hacer las aclaraciones lingüísticas, geográficas, que quiero para cerrar el tema de la semana pasada, quiero aprovechar a hablar realidades relacionadas a este tema. No tanto bíblico, así que siéntanse en toda la libertad de considerar soluciones para estas realidades que vienen. Así que yo sé que cuando se trata de doctrina o cuando se trata de escritura, de Biblia, muchos hermanitos le tienen cierto respeto y por eso casi no se animan a participar, porque quizás no se sienten en toda la competencia para entrar en esta interacción. Eso pasa, yo lo entiendo. Yo estoy seguro que cuando estas clases en un futuro se vuelvan a dar, si es que se vuelvan a dar, ustedes van a estar más afilados con una espada. Y ahí sí las aprovechan bien. Así me pasó, así nos pasa a todos. Pero en esta ocasión vamos después de estas aclaraciones, vamos a dar la oportunidad para todos aquellos
Incluso vamos a invitar, ¿no?, en el link para que aquellos que deseen participar ingresen y compartan experiencias o compartan ideas relativo al tiempo de angustia y las cosas que podemos hacer. Vamos a entrar un poquito a eso, porque ya después que terminemos de cubrir esto de los sellos, empiezan las trompetas. Y sí creo importante que tengamos una idea ya de antemano, bien elaborada, para entender que a la hora de pasar por todas las calamidades o todos los eventos de las trompetas, ¿por qué esa preparación mental ya va a ser mejor sentido? Va a ser un sentido correcto, completo, te vas a sentir tranquilo. Oye, aquí es donde mejor se puede pasar estas calamidades, todas estas cosas. ¿Ves? Entonces sí quiero entrar en cuestiones de qué vamos a hacer con respecto a los alimentos, qué vamos a hacer con respecto al agua, la ropa, con respecto a herramientas de cacería, herramientas de pesca, herramientas, tú sabes, de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a la zona, cómo está la política en la zona, cómo está la topografía en la zona. Son muchos factores y esto es bastante abarcante, pero quisiera que cada quien tenga una idea de lo que se pudiera o piensa que pudiera hacer. Así que hoy será esto, y con la ayuda de Dios la semana que viene, que con la ayuda de Dios esperamos que nuestra iglesia se reúna ya masivamente. Ya se va a dar la hora devocional aquí en la iglesia, en el templo, y esperamos una participación un poquito más nutrida. Por mientras, hoy lo haremos entonces a través de Webex. Brayito, cuando tú puedas, comparte el link para aquellos que desean entrar. Ok, la cita bíblica, yo te mandé unos screenshots que saqué de mi aplicación. La cita bíblica, vamos a ver Ezequiel capítulo 38, o sea, vamos a ver la lingüística de estos nombres. Ezequiel capítulo 38. Así que vamos a proyectar la Biblia de estudio que Brian nos recomienda. Espero que sea bastante similar a esta otra que tengo. Y vamos a considerar algunas palabritas aquí. A ver si puedo entrar a Webex. Join meeting. Ok, a ver. Ok, bueno, Brian, entonces, capítulo 38 de Ezequiel, me avisas cuando se pueda proyectar. Allá está. Ups, no miraba yo. Acá no se proyecta, ¿verdad? De enfrente. Vamos a considerar el versículo 2. Cuando dice, hijo del hombre, pon tu rostro contra Gog, en tierra de Magog. La palabra Gog sí me va a hacer falta. Es que de aquí, de este ángulo no veo bien. Sí, bueno, podemos tener que usar otro micrófono. A ver, está este. A ver, ¿está prendido? Creo que es el color naranja, como rojizo, naranja. Rojizo. Bueno, sí, ahora sí. Sí, ok. Gog, significado, montaña. ¿Dónde está? Debe ser top o altura. Montañas. ¿Dónde está? No veo no está disponible.
Yo te lo mandé, por lo menos en inglés, te lo mandé en un screenshot. Este nombre parece que lo usó también un Rubenita, hijo de Semaía. Entre las descripciones dice, esa fue la número 1. La número 2 dice, un príncipe profético de Rosh. Rosh, Mesech, Tubal a Magog. Magog significa tierra de Gog. Pero bueno, vamos a ver si encontramos. Es la palabra H1463. Dice aquí, significado de derivación incierta. Gog, nombre de un israelita también, una nación del norte, Gog. Bueno, hay más todavía en la aplicación que yo te envío, Brian. Así que de acuerdo a esta versión, sí, en la versión que yo tengo, Strong, tienes que usar el diccionario Strong. Ese sí te lo va a dar. Si puedes integrar el diccionario Strong, ese va más, diríamos, más profesional, más abarcante. Entonces, la palabra significa montañas o alturas. Y se trata de un príncipe en la profecía que se refiere a Rosh. Fíjense cómo suena eso, Rosh, Mesech, Tubal. Mesech y Tubal fueron los hijos de Jafet o nietos de Noé. Bien, entonces, Brayito, continuamos para la próxima palabra. La palabra príncipe y luego cabecera. Vamos a ver. La palabra príncipe y la palabra cabecera. La palabra cabecera se puede mirar. A ver, ¿dónde la tenemos ahí? Tratando entre el inglés y el español, tratando de construir. Todavía no la tenemos. El número de Strong, vamos a buscar la palabra H7218. Sí, yo lo tengo aquí. No, porque quiero que quede evidencia. Yo te mandé, en el screenshot lo puedes proyectar. La palabra Rosh. Miren la palabra Rosh. ¿Y cómo es su fonética? Roche. La palabra, esa palabra se dice Roche. ¿Cómo se dice en inglés? Suena a Rusia, ¿no? Russia. A ver, ¿qué dice? Significado de una raíz que no se usa, apagar, significa sacudir, estremecer, menear la cabeza. A ver, ¿qué más dice figurativamente? Cabecera, brazo, cabecera, capitán, capitel, caudillo. Cima. ¿Y este es de qué palabra, Brian, que no se ve aquí? Extremo. ¿De dónde tú estás? ¿A qué palabra estás aludiendo ese significado? No, todavía no hemos llegado allá. Estamos en la palabra cabecera. Rush. Ok. Una raíz. Bueno, no sé, este no es el diccionario Strong como quiera. Mira, soberano, ese es sinónimo. Príncipe, sí. Gobernador, que le aplica muchas palabras. Cabecera, ¿ves? Cabecera. Ok. Y
su fonética es Rosh. Rosh. Miren cómo se escribe en hebreo, efectivamente. Este es en hebreo, se pronuncia Rosh o Roshe. De acuerdo a la fonética en inglés, Roshe. Ok. Entonces, estas palabras, Mesech, Tubal, derivan en lo que es modernamente, son los hijos de Jafet, y es lo que modernamente viene siendo Moscú, y Tubal, Tobolsk, es una capital, la antigua capital de Rusia que queda en la Siberia. La última palabra que vamos a ver es cómo explica, se nos apagó la pantalla. Ahora sí, la palabra en el versículo 15, cuando habla respecto a posición geográfica, dice, en nuestra versión en español dice, de las partes del norte. Pero vamos a ver cómo la original expresa, porque aquí como que las partes del norte como que no es muy específico, pero eso que en español traducen como partes. Vamos a ver si en español, en el diccionario Strong lo refleja correctamente, Brian. Y es la palabra espérate, que yo creo que se me fue se me saltó para el 39, perdón. Ok, versículo 15, donde dice, thy place out of the north parts, esa palabra parts, de las partes del norte, en el versículo 15, y vamos a ver la palabra H3411, 3411, H3411, para que vean que no es sencillamente de las partes del norte, sino de las partes extremas del norte, lo máximo. O sea, ¿qué hay después de Rusia al norte? ¿Qué cosa hay? ¿Qué otra nación queda al norte de Rusia? Ninguna, ¿verdad? Quiere decir que el extremo, el tope, la línea, el cabo, el fin del norte viene siendo Rusia. Entonces, esa palabra vamos a ver, te repito, el número en el Strong viene siendo H3411. Cuando dice de las partes del norte, esa palabra parte debería ser del extremo. En lugar de decir parte, debería de ser extremo. Yereka, exactamente Yereka, pero es 3411, no 3409. Yereka, la palabra es Yereka, exactamente, pero debería ser H3411 y no 3409. Ok, 3411. A ver qué dice acá, femenino, propiamente pierna, pero usada solo figurativamente, trasero o posterior, ángulo con fin, bueno, la palabra con fin, final, lo inaccesible, ladera, lado, límite, parte posterior, región. O sea, todo esto indica, pero en sí la palabra Yerika es extremo, el extremo. Esa sería la palabra correcta, es lo que tengo yo acá. El extremo norte. Por lo menos en inglés así se traduce. Y creo que te envié un screenshot con ella. Yerika, así lo dice, partes extremas del norte en este caso. En el versículo 15. Bueno, aquí dice de los confines. Es que parece que esta Biblia es una versión, no es Reina Valera. Está fraseándola un poco diferente, el juego de las palabras. Por eso yo uso Reina Valera en español o King James en inglés, que sí vienen en el mismo orden. Entonces, ¿cómo? Bien. Entonces, queda aclarado, por lo menos con estas proyecciones,
que las palabras Gog, la palabra cabecera, la palabra Mesech, Tubal y región del norte, extremo del norte, todo apunta a que se está refiriendo a Rusia. Si acaso hay alguna pregunta o algo, lo pueden más adelante poner o postear o mandar. También se recomienda que no solamente tomen lo que yo estoy diciendo, sino que también estudien, revisen, corroboren la información. Yo estoy muy dispuesto a aceptar siempre la verdad. Y de todo lo que yo he estudiado al respecto, esta es la que más me parece que encaja. Vamos a apagar aquí. Encaja más con las explicaciones, con las definiciones. Entonces, no, ya está apagado aquí. Yo realmente estoy abierto, ¿verdad? Si acaso a medida que pasa la información resultara un poco diferente, ¿verdad? Con el tiempo, con el transcurrir del tiempo, las cosas se van aclarando. Yo estoy dispuesto a cambiar, ¿verdad? Por algo que sea más preciso. En el caso, es que en las Escrituras no todo está dicho, no todo está al 100%. Entonces es por eso que uno tiene que estudiar y ver, comparar. Hermanos, con esto podemos dar por concluida las fases que de donde yo saco mi conclusión de que sí, el anticristo o este príncipe no es de las inmediaciones de Israel, el norte inmediato, sino el norte extremo de Israel, donde ya no hay más nación. Está bien aclarado eso, ¿no? Y una cosa más que quería aclarar, hay muchas posiciones encontradas. Unos dicen que es que el anticristo tiene que ser de Europa, otros dicen que el anticristo tiene que ser de la región de los árabes, ¿verdad? Incluso he encontrado personas que su postura es que sí es del norte, se refiere a Rusia, ese príncipe, ese guerrero, pero no es el anticristo. Fíjense cuántas cosas, ¿verdad? Y todo eso hay que estudiarlo, hay que considerarlo. No es nada más porque lo dijo fulano, ya me apropio de esa idea, ya la repito como sin haberla estudiado. Estudien, saquen sus cuentas, porque no da lo mismo. Muchas de estas posiciones tienden pretenden apoyar la idea del rapto, van relacionadas, y el rapto me refiero al rapto pretribulacional, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado con las cosas que ustedes investigan, seamos bien sinceros, si nos damos cuenta de un error, no lo mantengamos, corrijamos, ¿verdad? Es bueno saber definirse, la verdad no es mía, la verdad no es de nadie, la verdad es de Dios, y debemos estar en toda la disposición de compartirla lo más clara posible. Entonces, hermanos, habiendo hablado esto, vamos a entrar en otras consideraciones ahora. Quisiera que vieran algunas escrituras. Brian, me vas a tener que seguir ayudando respecto a bases bíblicas. ¿Cuál es lo más recomendable para el tiempo de angustia? ¿Qué plan tú tienes para enfrentar estas realidades próximas? Vamos a tener una idea. Sabemos que en estos días Ucrania está siendo invadida por Rusia, ¿verdad? Personas que han tenido quizás una vida en cierta manera estable, que tienen su casa, que tienen su familia, tienen su trabajo, tienen sus condiciones para vivir. Sin embargo, de buenas a primeras, no tienen nada. ¿Ustedes se imaginan estar en el pellejo de una persona así, que de buenas a primeras no tiene nada? ¿Te imaginas andar rodando por ahí con tu familia? ¿Te imaginas tener que andar quizás como los antiguos en los montes? Eso como que nos da miedito, ¿verdad? Porque es tan rico estar en la casita, es tan rico tener todo bajo control, y que nos quiten este fundamento, estas comodidades, esto nadie lo desea. Pues el tiempo de angustia, el mejor lugar que recomienda el Señor es retírate de las ciudades,
salid de en medio de ellos, pueblo mío. Eso lo vamos a ver al final cuando le habla de Babilonia. No salgan para que no participéis del castigo por sus pecados. Entonces, el mismo Jesús nos dijo que cuando viereis la abominación espantosa en el templo, eso es otra cosa, que el templo todavía no está. Hay que construir el templo, por eso ya está todo listo. Todo está bastante listo. Tienen todos los enseres, incluso el arca no lo han revelado abiertamente, pero tienen el arca también. Y hay muchas cosas lindas, interesantes respecto. Preguntan que quiénes son los que promueven la reconstrucción del templo. Bueno, lo primero en el pueblo de Israel es eso, el templo, la relación con Dios, los principales, los religiosos, los rabinos, los que están al cargo de estas, ellos mismos son los que están al frente de todo esto, y es algo muy poderoso que siempre caracterizó al pueblo de Israel. Esto trae unidad al pueblo, trae muchas cosas lindas que vienen junto con ello. Entonces sí, es importante que primero se construya el templo. Hermanos, vamos a considerar algunos versículos bíblicos que hacen eco de lo que el Señor dijo respecto a huir a los montes. Vamos a ver. Vamos a buscar en Génesis capítulo 19, versículos 17 y 30. Génesis capítulo 19, versículos 17 y 30. Ante una crisis, ¿de quién se trata aquí? Vuélvelo a proyectar, Brian. Estamos hablando de Lot. Cuando fue la destrucción de Sodoma y Gomorra, se cernía una catástrofe inminente e inevitable. ¿Y cuál fue el escape? ¿Cuál fue el lugar que se les dijo? ¿Escapa a dónde? Al monte. No se le dijo a la llanura, no. Ajá. Y fue que cuando los hubo sacado fuera, el ángel de Dios sacó a Lot y a su familia. Cuando los hubo sacado fuera de la ciudad, el ángel le dice: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte. Versículo 30. Pero Lot subió de Zoar porque él dijo: mira, yo prefiero irme a esta ciudad, a Zoar, que está pequeñita, déjame escaparme ahí. Tal vez él lo consideró que era más cómodo, una ciudad, imagínate, en un monte no hay nada, pero en una ciudad, déjame escapar a esta ciudad. Pero cuando él vio lo que venía, dijo: no, ni en Zoar. Él terminó yéndose a un monte y se alojó en una cueva, él y sus 2 hijas. Parece que ninguna ciudad era safe, era segura. ¿Se dan cuenta? Ese fue el caso de Lot. Vamos a ver otros cuantos más. Los hijos de Israel, en Jueces capítulo 6, versículo 2. Jueces capítulo 6, versículo 2 dice: y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas. ¿En dónde? En los montes, y cavernas y lugares fuertes. Parece que los montes y las cavernas en estos lugares son lugares fuertes, son fortalezas, son lugares de refugio que resisten muchas cosas, no solamente las persecuciones, aún las calamidades, como en el caso de Lot. Y eso lo vamos a... Estas posiciones o estos lugares de refugio las vamos a tener en cuenta a la hora de cruzar todas esas calamidades que vamos a revisar en las trompetas. Otra referencia más.
Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 6. Mas los hombres de Israel, viéndose puestos en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, escondióse el pueblo, ¿en dónde? En cuevas, en fosos, en peñascos. ¿Qué son los peñascos? Lugares altos, peñas. Y en rocas y en cisternas. ¿Se dan cuenta? Parece que son lugares muy apropiados para esconderse. Vayan tomando la nota. Vamos a revisar Salmos capítulo 57, versículo 1. Salmos 57, versículo 1. Ten misericordia, dice David, ten misericordia, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma. En las sombras de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. ¿Será que yo tomé bien esa referencia? Sí. Bueno, por supuesto, en Dios está nuestra esperanza y en Él nuestro amparo, pero pensé que 57.1. Déjame revisar una vez más. Bueno, queda de tarea para aclarar esa referencia. Vamos a ver una referencia más en Salmo 142, versículo 1. Esto es sencillamente para que vayan tomando una idea de qué es lo que debemos hacer. Bíblicamente es lo que se señala para el tiempo difícil, tiempo duro. Lo señaló el mismo Jesús, no son palabras ni inventos de Daniel Luis, son palabras del mismo Señor Jesús. Salmo 142, a ver, versículo 1, con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Yo creo que tomé otra vez más una referencia incorrecta. Pueden seguir buscando, ¿sí? No, la idea que estamos procurando es corroborar la huida a los montes son lugares de refugio, peñas. Vamos a ver en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 4. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 4. Espero esta vez atinarle. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó 100 profetas y los cuales escondió de 50 en 50 por cuevas y sustentólos a pan y agua. Isaías 33. Ese es el último. Ese es el último que iba a poner, pero muy bien. Isaías 33. Ok, pero vamos antes de ese. Vamos a ver a Elías en Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 9 y 10. ¿Dónde estaba Elías? Primera de Reyes, así que es un capítulo más adelante. 19, versículos 9 y 10. Y allí se metió Elías en una cueva donde tuvo la noche y fue al palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, sentido he un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu alianza, han derribado tus altares y han muerto a cuchillo tus profetas, y yo solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Así que
Elías se escondió en una cueva, ¿no? Y el Señor le preguntó, ¿qué haces aquí? Entonces, ya para, a ver, Hebreos, vamos a ver una vez más, Hebreos capítulo 11, que esto lo hemos leído muchísimas veces, versículo 38. Hebreos 11, versículo 38. Dice Pablo, de los cuales el mundo no era digno, perdidos por los desiertos. ¿Por dónde más? Por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Ya está claro la idea, ¿no? Ahora en las próximas clases vamos a ir trabajando en base a a esta circunstancia, qué podemos hacer, qué condiciones podemos desde ahora ir preparando para enfrentarnos en esas condiciones. Así que el miedito, con Dios nada tenemos que temer. Si Él nos dice, hagan esto, eso es lo que haremos en el nombre del Señor y todo nos irá muy bien. Ya por último, vamos a ver qué dice Isaías 33, ya lo hemos visto otras veces y lo seguiremos viendo porque es un capítulo que me encanta, donde las promesas de Dios son fieles y verdaderas y Él garantiza la seguridad en las alturas. Capítulo 33, versículos desde el 14. Si pueden leer desde antes, ya lo hemos leído, ¿no? Cómo la tierra viene siendo sacudida, cómo van a venir las calamidades. Desde el versículo 14 dice, los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Como quien dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en el lugar de su santidad? El monte de Jehová. Bueno, dice el versículo 15, el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencia, el que sacude sus manos por no recibir cohecho, el que tapa su oreja por no oír sangres, el que cierra sus ojos por no ver cosa mala. Versículo 16 dice, este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de acogimiento, se le dará su pan y sus aguas serán ciertas. Así que versículos anteriores dice que el mundo está deshaciéndose, desbaratándose, una tribulación muy fuerte, ¿verdad? Pudieran desde el versículo 2 en adelante, dice que los pueblos huyeron a la voz del estruendo, las gentes fueron esparcidas por tus levantamientos, el mundo dice que versículo 9, enlutóse, enfermóse la tierra, el Líbano se avergonzó y fue cortado. Asimismo dice, versículo 12, los pueblos serán como cal quemada y como espinas cortadas, serán quemados con fuego. Quiere decir que menciona unos matices muy duros, difíciles. Sin embargo, para los que son santos, para los hijos de Dios, mientras el mundo se desbarata, versículo 16 dice que los hijos de Dios estarán en lugares de fortaleza, en lugares altos, donde sus alimentos y su agüita no les faltará. ¿Van cogiendo la idea? Entonces, ¿alguna pregunta? ¿No? A ver. Sí, el alejarse a los desiertos mayormente, como en el caso de Jesús, el caso de Moisés, Elías, Pablo, mayormente responde a un retiro espiritual, a un lugar en donde
es posible la tranquilidad, donde desierto, o sea, donde no hay quien interrumpa esa comunión con Dios, donde las ideas pueden ser bien compartidas. En este caso, a Pablo le fue revelado el Evangelio, ¿entiendes? En ese retiro. Elías también, Moisés, en el desierto, aparejando las ovejas, Dios se manifestó. Quiere decir que en el caso de Juan el Bautista, de igual manera, él tenía un ministerio como Jesús, fue llevado al desierto. Él estuvo 40 días en preparación, en ayuno, en abstinencia, ahí en la presencia del Señor, recibiendo esa capacitación, ¿me entiendes? Ese fue el caso también de Juan el Bautista. Era una persona que no estaba mucho en la comunidad, en la ciudad. Entonces, pero sí se relaciona. Son lugares donde no hay quien te... hay cierta seguridad, ¿no? Al estar alejados del bullicio y de... ¿verdad? Bien. Isaías 2:19. Muy. Ajá. Sí. También leímos, sí, aquí está, meteránse en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia espantosa de Jehová y por el resplandor de su majestad cuando se levantare él para herir la tierra. Recuerden que también leímos donde dicen los hombres a las rocas, a las peñas, caed sobre nosotros y cubrirnos de la ira del Cordero, ¿verdad? Quiere decir que siempre el hombre a través de la historia ha mirado estos lugares como un lugar de refugio, como un lugar de protección. Y lo vamos a entender. Ahorita quizás no hace mucho sentido, pero cuando nos ubiquemos en el sonar de cada una de las trompetas, ustedes van a darse cuenta que ahí sí hace sentido. Mientras se está destruyendo el mundo, mientras el mundo está pasando por cosas fuertes, pesadas, el que está en esos lugares no le toca. No le toca. Pero tienes que comprar la idea, tienes que entender la idea, tienes que aceptarla. Jesucristo, que no se equivoca, lo está diciendo. Huid de los montes. El que está en Judea, huid a los montes de Judea, pero el que está en Argentina, quizás tiene que irse a los Andes. ¿Me entiendes? O el que está en Chile o el que está en Centroamérica, hay muchos lugares montañosos, de rocas. Aquí en los Estados Unidos hay varias, están los Apalaches, las rocas Apalaches son bastante interesantes. Están las Ozark, las montañas Ozark, que es aquí en el centro más o menos yendo hacia Missouri, a partir de Missouri, pasando Oklahoma, besando Missouri, para allá están las Ozark. Dicho sea de paso, este lugar, lo que hay abajo hay ciudades inmensas debajo de esas rocas por los billetudos, ciudades completas con abastecimiento, con todo lo que ustedes pueden imaginarse, calles y de todo por ahí abajo. Eso lo tienen muy calladito quizás, pero esa sí es la realidad del transportista que le ha tocado llevar víveres y provisiones. Se da cuenta de que esto es así. Es una ciudad, una fortaleza tremenda. También está lo mismo sucede, parece que el hombre no es tonto y sabe que algo viene. Lo mismo sucede en las montañas por acá, por Denver, Colorado. En los Rocky Mountains hay muchas bases militares subterráneas, Estados Unidos tiene muchas. Y las montañas del Pacífico también. Quiere decir que hay en toda América, donde quiera hay zonas de montañas. Ese es el lugar correcto. Vamos a entrar en detalle después cuando veamos las escrituras, que nos vamos a encontrar en ciertos cuadros que va usted a decir, claro que tengo que irme a ese lugar. Entonces, hermanos, no podemos tenerle miedo a la tribulación. Vamos a pensar a vivir cada día como si Cristo viniera de aquí a 10 minutos, de aquí a 15 minutos, o sea, como si Cristo viniera esta noche, o si posiblemente viniera mañana. Hay que estar preparado, porque la muerte nos puede sorprender. Pero no quiere decir que estoy preparado, pero con las manitas cruzadas. Podemos seguir trabajando, podemos seguir estudiando, podemos seguir haciendo planes, y a medida que por medio del estudio vamos dando cuenta que las cosas empiezan a cumplirse, que ya se convierten en historia, que esas profecías que estaban en el futuro empiezan a cobrar sentido y se están actualizando, están funcionando,
con mucho más razón, entonces hay que aplicar esfuerzos para hacer acúmulo de alimentos. Hay alimentos que no perecen. Y hay muchos videos de personas que están bien al día en esto. Y granos, cómo usted va a envasar esos granos para que no se te pudra, para que estén secos y nunca se te echarían a perder mientras tú los tengas bien envasados. Alimentos bien interesantes como el arroz, el frijol, la sal, las carnes que usted puede salar también, agua que usted puede acumular o por lo menos tener un filtro. Así todas estas ideas, vayan tomando nota. Estamos por concluir esta sesión, pero quiero para la próxima semana, ya con la congregación más nutrida, entrar en ciertos diálogos, en ciertas observaciones, ver qué se te ocurre a ti, hermano, a usted, hermana. Así que esta será la tarea de la próxima semana, investigar las recomendaciones para tiempos de crisis. Si usted va a encontrar quienes recomiendan armas para cacería, diríamos herramientas de pesca como lo que son las redes o anzuelos, cañas de pescar, ¿verdad? Porque todo eso representa sobrevivencia, ¿no? ¿Qué herramientas de un hacha quizás, un machete, una buena casa de campaña, ¿verdad? Cosas elementales para sobrevivir fuera de la ciudad. ¿Qué es lo que registra la historia? ¿Cómo es que se ha logrado sobrevivir en crisis? Eso es importante revisarlo porque sí queremos cubrirlo, porque es parte del Apocalipsis, es parte, el tiempo de angustia es inevitable. Entonces, tenemos que tener primeramente nuestra confianza en Dios, nuestra fe sólida en Él, preparados para enfrentar lo que sea. La iglesia siempre ha enfrentado la tribulación, siempre ha enfrentado las cosas difíciles, los reveses, la muerte, la enfermedad, cuántas cosas. Quiere decir que una de las características de la iglesia es enfrentar lo que venga, porque con Cristo somos más que vencedores. Pero esto que viene son palabras mayores. El tiempo de angustia, el principio de dolores, pero especialmente el tiempo de angustia son palabras mayores, serias, que sí, ahí es donde el Señor dice, miren, todo el que pueda, por favor, vamos a darle un pase, vamos a darle un break, huyan a los montes, y el que tenga el arrojo, la convicción por el Espíritu de Dios, el llamado de Dios directo para quedarse en las ciudades y hacerles resistencia y enfrentar y decir la verdad a costa de pagar con la vida, porque toda esa capacitación la da el Señor, no tiene que ir a las ciudades, de las ciudades, puede quedarse por testimonio de Dios. Usted va a ser un mártir, usted va a ser una persona que va a dar tu sangre por, ¿verdad?, dando un testimonio, porque sí los van a ver también. Entonces depende para Dios dónde Dios te llame, y depende de tu zona, cómo es la geopolítica, cómo es la zona, el terreno, que no es lo mismo el terreno aquí en Texas que quizás el terreno allá en Tennessee, o que en Centroamérica, o que en Sudamérica. Siempre hay que ver las inmediaciones en el aspecto político, porque la política no donde quiera es igual. No es lo mismo estar en Cuba que estar aquí en Estados Unidos, no es lo mismo estar quizás en Costa Rica que quizás en El Salvador, ¿verdad? Las políticas cambian, la cultura también tiene mucho que ver de quienes te rodean, porque hay gente que son pacíficas, tienen una cultura pacífica, pero hay gente que son conflictivos, como los árabes, o zonas que son, tú no puedes estar alrededor de ellos en las inmediaciones. Entonces tienes que estudiar tu caso, tú con seriedad en oración, buscando la dirección de Dios, tú que me escuchas, debes pedir orientación a Dios y entrar en consideraciones de tu entorno, donde tú piensas pasar ese tiempo, ese periodo difícil de angustia, qué condiciones tú vas a crear para sobrevivir. Entonces, hermanos, estudia la palabra, revisa a Pablo. Pablo no le tenía miedo a nada. Si viéramos el ejemplo que él tiene, vamos a considerarlo, porque es importante mirar los ejemplos que se nos establecen como referencia para sentir la misma motivación de atravesar lo que sea. Vamos a ver qué dice Pablo en Filipenses capítulo 3, versículos 4 al 21, rapidito para ya concluir. Filipenses 3,
versículos 4 al 21. Así que hoy no fue tanto de Biblia. A mí me encanta más leer la Biblia y darle su sentido, ¿no? Sino ahorita estamos y quiero, con la ayuda de Dios, recuerden los hermanos que están viendo de la congregación de Fort Worth, para la próxima semana, haz tu tarea, por favor. Vamos a entrar en consideraciones. Una vez más, Filipenses capítulo 3, versículo 4 al 21. Aunque yo tengo, dice Pablo, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno parece que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Continúa. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, que clase de créditos que tiene Pablo, cuanto a la ley, fariseo, instruido, cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible, pero las cosas que para mí eran ganancias, he las reputado pérdidas por amor de Cristo. Y ciertamente aún reputo todas las cosas pérdidas por el eminente conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y téngolo por estiércol para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi justicia que es por la ley, sino por la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y la virtud de su resurrección y la participación de sus padecimientos en conformidad a su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos, no que ya haya alcanzado ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si alcanzo aquello para lo cual fui también alcanzado de Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no hago cuenta de haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Continúa. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os revelará Dios. Empero en aquellos a que hemos llegado, vamos por la misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad los que así anduvieren como nos tenéis por ejemplo. Porque muchos andan, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora os digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin será perdición, cuyo Dios es el vientre y su gloria es en confusión, que sienten lo terreno, mas nuestra vivienda es en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará. Yo creo que cogí mal esta referencia, a ver, vamos a ver. Sí. Dije que era Filipenses, ¿no? 1:26. Continúa, Brian, a ver si, porque pensé que aquí era donde Pablo reflejaba todas las calamidades y todas las pruebas que había atravesado. Continúa a ver hacia más adelante, a ver si el versículo 26. En azotes, en naufragios. ¿Cuántas cosas pasó este hermano por la causa del Señor? Mira a ver el versículo 26. Perdón, 2:6. A lo mejor yo puse 3 y es Filipenses 2:6. Es que tomé notas y no me fijé bien en la referencia. No, no era ese. A ver si no lo dejé en otro lado. Permítame.
Creo que tomé la nota equivocada. Sorry. Pero bueno, todos aquellos que hemos... A ver. Sí. Ajá. Él relata no solamente aquí, él hace un listado de, de las cosas que tuvo que enfrentar, pero bien, desde capítulo 6 de Segunda de Corintios, desde el versículo 4, dice así: antes, habiéndonos en todas cosas como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustia, en azotes, en cárceles, en alborotos, en trabajos, en vigilias, en ayunos, en castidad, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en Espíritu Santo, en amor no fingido. A ver, vamos a buscar por una de estas referencias. Once. Ahí era. Ajá, sí. Ajá, desde el versículo 22. 2 Corintios capítulo 11, versículo 22. Son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son simientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, como sabio hablo. Yo más. En trabajos más abundante. En azotes sin medidas. En cárceles más. En muertes muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes. 5 veces. En 5 ocasiones Pablo recibió 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. Así que aparte de las 5 de azotes, 3 veces con vara. Una vez fue apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado en lo profundo de la mar, en caminos muchas veces. Peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y en fatigas, en muchas vigilias, en hambre, en sed, y en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Hermanos, la lista es larga, ¿verdad? Pablo, un hijo, un siervo de Dios, él estaba hecho para todas esas cosas. Y en todas esas cosas no hacía más que vencer. Por el nombre de Jesús. ¿Qué ejemplo? Por eso él puede decir: ejemplo os he dado. Seguid, sed imitadores de mí. ¿Quién no enferma y yo no? Así nos habla el apóstol Pablo, como diciendo: miren, esto es lo que me ha tocado y lo sufre con gozo. Entonces, hermanos, basta ya de tener mieditos. Y qué rico que Pablo no hubiera tenido que pasar esto y haberse mantenido en su casita, quizás con su esposa, con su familia, pero por el nombre de Jesucristo vale la pena cualquier sufrimiento, lo que tengamos que pasar, porque de todas maneras Él nos recompensará. A la vuelta de la esquina está nuestro galardón. Después que todo este tiempo de angustia, que ya dijimos que entre una cosa y otra máximo son 7 años, pero el tiempo de angustia, la parte fuerte, son 3 años y medio, no nos va a ir tan mal después de todo, porque la gloria venidera no se puede comparar nada con esa gloria, con lo que ha de ser manifestado en nosotros. Entonces, 3 años y medio es lo que va a durar el tiempo de angustia.
quizás las horas cuando uno está en angustia, en dificultad, parecen demasiado largas, pero no, hay actividades muy interesantes que se pueden realizar en ese tiempo de carácter espiritual. No, pero una cuevita se prepara. En las cuevitas se preparan y se le pone calefacción y se le pone madera para calentar y agüita caliente y tecito y cuántas cosas. Todo eso lo vamos a ver. Entonces, hermanos, hoy tomamos un break. Hoy no leímos mucho lo de las Escrituras y la semana que viene vamos a entrar ya en ciertas o consideraciones más serias con la ayuda de Dios para saber cómo adentrarnos a lo que es el tiempo de angustia. Los sellos que no leímos hoy, lo leímos desde la otra vez, declaran problemas económicos, problemas de civiles, ¿no? De matanzas unos con otros, problemas de varios, y todo eso prácticamente principio de dolores. Entonces, no le tengas miedo, no le tengamos miedo, vamos a ser valientes en el nombre del Señor, vamos a vencer. Yo creo que por ahora esto es todo. Que de todo esto el Señor reciba la honra y la gloria, a menos que haya alguna preguntita por ahí que aparezca, Brian, en el chat o algo. Si no, lo dejamos para la semana que viene. Se nos acabó la hora. Que Dios les bendiga.